Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santísimo nombre. A ti toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Señor, hemos venido en este momento con el firme propósito, Señor, de entregar nuestros corazones delante de ti, para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros tu voluntad. Padre, permite que en este momento podamos, Señor, hablar en tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que en este día nos use como instrumento tuyo, Padre, para difundir tu palabra, Señor. Esa palabra que habrá de transformar aquellos corazones, Señor, que están sedientos de ti. Llénalos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Lectura del Salmo 11. El refugio del justo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria a Dios. Aleluya. Tú sabes que este salmo fue escrito por el rey David, ¿verdad? Y entendemos que cuando él escribió este salmo fue en el tiempo en que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. El rey David había sido ungido como rey porque Dios lo eligió para ser rey, pero él era apenas un muchacho cuando esto pasó. Y su reinado no se cumplió hasta más de 20 años después, no me recuerdo exactamente, pero yo sé que pasaron muchos años. Y antes de que él fuera rey, él tuvo una persecución muy fuerte con el rey actual, que era el rey Saúl, porque ya el rey Saúl sabía que Dios había elegido a David, y él quería matarlo, ¿verdad? Porque él no quería perder su reinado. Dios lo había desechado, y él sabía que Dios lo había desechado, y que había elegido al rey David, y por eso procuraba matarlo. O sea, que la condición de rey David era difícil, porque él apenas era un hombre que no tenía nada, un hombre común, pero tenía el rey en contra. O sea, imagínense, hermano, usted puede tener un problema grande en este momento, pero yo creo que eso era peor, porque el rey lo tenía todo y él no tenía nada. Una persona con todo el poder del mundo que te quiera matar. Oye, el rey Saúl no mató a David en ese tiempo, que no era rey, sino solamente había sido ungido. No lo mató porque no era la voluntad de Dios, pero él tenía todos los recursos para hacerlo. Sin embargo, como Dios había elegido a David, Dios tuvo cuidado de David y lo guardó. Entonces, en un momento de aflicción, en un momento quizá de desmayo, ¿verdad? Porque todos somos débiles y hay un momento en que nos caemos y nos debilitamos, y entonces vemos que David está débil. Sin embargo, este salmo, y lo que me fascina es cómo comienza, porque normalmente tú te encuentras con un salmo que te dan una situación, una realidad, y hablan de su condición emocional y al final reconocen a Dios. Sin embargo, inicia reconociendo a Dios. Dice él: en Jehová he confiado. Oye, tiene todo en contra, pero él declara, en su corazón está la firmeza, la convicción de que él ha confiado en Dios. ¿Cómo me dice que escape? Porque tú sabes que cuando uno está en situación difícil, lo más que tú tienes son gente que te aconseja: no, pero tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro, tú debes hacer lo otro. Entonces él tenía gente que le dijera: oye, sal de aquí, vete, porque te van a matar. Entonces la respuesta de él era que
él había confiado en Dios. ¿Cómo tú me dices a mí que salgo huyendo si yo sé que Dios está conmigo? Si yo sé que Dios me va a guardar, si yo sé que Dios no va a permitir que el rey Saúl me alcance. Pero lo maravilloso está en el versículo 2, porque él dice: ¿por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón? Y en el 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, ¿qué es lo que dice? Que la gente que te aconseja para que haga algo que no es lo que Dios te dice, porque por supuesto el consejo de esta gente era contrario a lo que Dios le había dicho a David, son la primera persona que después te van a criticar y te van a juzgar por la decisión que hiciste. Mira, dije cristiano, y en vez de esperar en Dios, fue y cogió un préstamo por decir una cosa, o hizo tal cosa. En un momento de desesperación, esas decisiones que se toman en algún momento donde tú te encuentras sin salida, y en vez de esperar en Dios, esperar pacientemente en Dios, toma una decisión apresurada y hace algo que lo que te lleva es a una situación peor. Entonces ahí mismo él dice en el versículo 3, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si yo digo que tengo fe, ¿cómo voy a actuar como una gente sin fe? Gloria a Dios. Si nos vamos al versículo 1, nuevamente, esta declaración: en Jehová he confiado. Él hace una reflexión en ese momento. En Jehová he confiado. ¿De dónde estoy partiendo? De mi fe, de la concepción que yo tengo de Dios, de la decisión que he tomado. Si usted ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces es necesario que sus acciones reflejen esa confianza, esa fe, que usted deposite toda su confianza en Cristo. Porque si en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo, si yo confío en Dios, si yo estoy consciente, estoy convencido de los atributos de Dios, que es todopoderoso, que es misericordioso, que bendice, que prospera, que me dice que no tema, que me dice que está conmigo? Entonces, ¿por qué yo en cada momento de dificultad yo tengo que obrar como que yo no conozco a ese Dios, como que yo no confío en ese Dios? Y aquí David, en medio de su angustia, lo primero que él viene a la mente: ¿en quién yo creo? ¿En quién yo creo? En Jehová he confiado. Hermano, es en Jehová en quien tú has confiado. Quizá en este momento tú te sientes turbado, te sientes angustiado por la situación que estás viviendo. Quizá una situación que tú has creado por una mala decisión, o que no has creado, sino algo que te ha llegado sin esperar. Porque esta misma persecución que estaba viviendo David no pidió ser rey. David fue ungido, David fue elegido por Dios, así como Dios te eligió a ti, como te escogió, como te llamó para que sea parte de su reino. Las dificultades que en este momento puedes estar viviendo son parte del proceso de crecimiento y de perfeccionamiento al que Dios nos somete para llevarnos a un plano espiritual superior al que estamos. Y de eso se trataba. Aunque David no lo entendía quizá en ese momento, pero en Jehová había confiado. Él había puesto toda su confianza en Dios, y a pesar de la situación que estaba viviendo, él se cuestionaba, él reflexionaba: ¿cómo puedo decirle a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, si nos ponemos a escuchar los consejos de aquellos que nos dicen que nos apartemos, que no nos dejemos ver, que no nos metamos en eso, que tú no estás preparado, que tú no puedes enfrentar esa situación. No, hermano. Porque esa situación que tú estás viviendo, Dios está en control. Y David sabía que él había confiado en un Dios todopoderoso. Y sabía también que cuando tú estás en desgracia, cuando tú estás siendo perseguido por una persona quizá con mucho más poder que tú, va a haber gentes
que va a aprovechar esa coyuntura para irse en contra tuya. Y así mismo maquinan en lo oculto, preparan sus arcos, su flecha, porque cuando habla de una saeta, habla de la punta de la flecha, que es lo que penetra, es lo que hiere. Y cuando un cazador prepara su arco y su flecha, sabe hacia dónde va a dirigir el ataque, si a la cabeza, si a una pierna, si hacia el cuerpo. Así mismo hay gente que en este momento está maquinando cosas contra ti. Y tú, si te enfocas en lo que esa gente quiere hacer en contra tuya, lo único que va a traer a tu corazón es aflicción. Sin embargo, David estaba confiado. David estaba confiado. Y esos fundamentos, ese fundamento en el que hemos creído, si tu fe, si tú logras mantener tu fe, tú puedes hacer, oye, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si la base de tu fe, tú no la mantienes, entonces no puedes obrar en justicia. O sea, tú tienes que estar convencido de lo que tú crees. Y esa fe, tú tienes que alimentarla cada día. Por eso David se resistía a huir, se resistía a escapar. Sin embargo, él esperaba en Jehová. Gloria a Dios. ¿Me escucha, así es. Y dice la palabra, si las cosas que destruí vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermano? Que si yo digo que una cosa es mala, yo no la puedo hacer. Entonces, si David había confiado en Dios, él no podía actuar como una gente que no tuviera a Dios. Pero muchos de nosotros, hermano, en momentos de aflicciones, nos apartamos, caemos en pecado, hacemos cosas que el Señor no dice que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos confiado, porque nuestra fe no está firme. Pero dice en el versículo 4 que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano, y Dios está mirando, tu pensamiento Dios lo está mirando, tu pensamiento inicuo Dios lo conoce, tus acciones pecaminosas de un momento de desesperación también Dios la conoce, hermano. Y el pecado es pecado, aunque tú lo justifiques, aunque tú digas no tengo que comer y me voy a robar este pan, hermano, Dios no quiere que tú te robes el pan. Dios lo que quiere es que tú esperes en la provisión de Él, porque Dios llega, Dios no deja de llegar y Dios no llega tarde, y nosotros lo sabemos que Dios no llega tarde. Pero en el versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hermano, Dios nos pone a prueba nuestra fe. En verdad Dios prueba nuestra fe. ¿Y cómo Dios va a saber la calidad de nuestra fe? Solamente en la forma en que nosotros superamos la prueba. Leía yo que el orfebre sabe la calidad del oro después que lo ha sometido al fuego. Hermano, después que nosotros superamos la prueba, es que Dios puede ver hasta dónde nosotros hemos creído, porque muchas veces predicamos cosas, predicamos un Dios grande, bueno y todopoderoso, pero cuando nosotros estamos pasando por la aflicción, todo eso se nos olvida, porque son palabras que salen de la boca para afuera, como dice la Biblia, que hay un pueblo que solamente de boca ama al Señor, pero su corazón está lejos de Él. Hermano, Dios, nosotros tenemos que creerle en medio de la prueba, es el tiempo. De la única manera que tú sabes si tu fe es una fe verdadera, es en el momento de la prueba, porque cuando tú tienes comida, tú no tienes que orar para que te llegue la comida. Si tú estás sano, tú no tienes que orar para que Dios te sane de alguna enfermedad. El asunto está ahí cuando tú no tienes, cuando estás enfermo, cuando te han abandonado, cuando el mundo se te derrumba y tú no tienes opción, tú no tienes posibilidades, tú no tienes manera de resolver esa situación, cuando tú estás impotente, es ahí donde tu fe es probada. Así que si tú estás pasando por una situación difícil hoy, ese es el día de tú demostrar cuánto tú le has creído al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Verdad que sí, varón? Amén. Sí, porque la prueba no es más que un proceso
para perfeccionarnos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que como somos hijos de Dios y que Dios es todopoderoso, muchas veces nada más esperamos de Dios las bendiciones. Pero yo te pregunto, si tú no has pasado por alguna prueba difícil, ¿cómo tú puedes darle aliento a uno que esté derrumbado? A uno que no tenga Cristo, porque nosotros por lo menos tenemos la presencia del Espíritu Santo que en cierta forma nos ayuda, que es en quien nosotros nos apoyamos. Pero el que no tiene a Cristo, que no tiene en qué apoyarse, ¿cómo tú puedes darle aliento cuando tú no tienes un testimonio que haya vivido una situación difícil? Entonces Dios nos permite vivir este tipo de situación para perfeccionar nuestra fe, porque de eso se trata, hermano. Es muy fácil tener fe sin haber tenido prueba. Donde se sabe si verdaderamente la fe funciona es cuando hay dificultades. Quizá hay alguna persona escuchando el programa en este momento que entiende que no tiene salida, que entiende que ha sido perseguido, maltratado, quizá está con la intención de separarse de su iglesia. Hermano, las pruebas son para llevarte a un nivel superior. No es el momento de tú escapar al monte cual ave, porque las aves no tienen cómo defenderse y lo que hacen es que se meten en el monte para evitar que las vean. Lo que hacen es esconderse. El Hijo de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si verdaderamente tú sabes que has creído en un Dios todopoderoso, solamente lo único que te queda es esperar en Él, que Él haga su voluntad, que Él te siga perfeccionando y decirle que tú confías en Él a pesar de la situación que estás viviendo. Hoy es un día para tú levantarte, para levantar tu rostro, para mirar fijamente al rostro de cada persona con la cual te encuentres. No importa. Y si tú sabes en tu conciencia que has hecho algo que quizá a Dios no le agrada, algo que como cristiano es cuestionable, simplemente el arrepentimiento sincero, ese arrepentimiento que Dios quiere, que nos apartemos del pecado y que no lo volvamos a practicar, pero siéntete confiado, arrepentido y sigues adelante. Solamente Dios permitió que tú vivieras esa situación para que entendiera que no es así, para que entendiera que Él tiene otra opción para ti, que Él tiene un plan diferente al que tú has diseñado. Si fuiste capaz de endeudarte pensando en que Dios te iba a apoyar en ese proyecto que tenía, que quizás no lo presentaste debidamente a Dios y que ahora te arrepientes de haberte involucrado en eso porque estás viviendo la consecuencia de una mala decisión, es un momento de tener fe, es un momento de saber esperar, es un momento de tú aferrarte a lo que has creído, a ese Dios que te ha escogido, a ese Dios que está contigo, a ese Dios que te dice que no temas, no importa lo que el enemigo quiera hacer en contra tuya, no importa lo que murmuren de ti, no importa lo que tú sabes que están preparando en contra tuya, tú tienes que estar confiado y saber que Dios está contigo. ¿No es así, hermana? Amén. Y lo bueno es entender que no nos pasa nada si Dios no lo permite. O sea, hay propósito en la prueba que tú estás viviendo. O sea, eso no fue algo que a Dios se le pasó, que Dios no se dio cuenta, que es algo que alguien decidió hacerlo por dañarte. No, Dios lo permitió para fortalecer tu fe. Y en medio de las pruebas, hermano, nosotros tenemos que ver a Dios. No nos podemos ensañar en contra de las personas, porque no, las personas son instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos. Si hay una gente que se ha levantado en contra tuya, dale gloria a Dios por esa persona, porque es Dios que lo está haciendo. No veas a la gente, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es un asunto personal. Todo lo que nos sucede, hermano, Dios lo permite. Y en el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hermano, toda obra que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Si nosotros tomamos una mala decisión, no importa que tú la estés tomando en un momento de desesperación,
No importa, si toma una mala decisión, entonces la consecuencia de esa decisión mala va a venir sobre tu vida y sobre los tuyos. O sea, porque Dios es justo, porque Dios le da a cada uno lo que se merece. Por eso en tiempo de prueba, hermano, el diablo aprovecha para engañarnos y tentarnos y para que caigamos en pecado. Pero después que caemos en pecado, ¿qué es lo que viene? Muerte, como dice la Biblia, porque es que la Biblia no cambia. No importa que tú peques, en qué condición tú peques, si pecaste, eso va a traer una condición, en una situación en contra tuyo, una consecuencia negativa. Pero él dice el último versículo, el 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermano, Dios ama la justicia. Dios no ama la injusticia. Dios ama la justicia y Dios espera que nosotros en tiempo de prueba seamos justos. Hermano, y cuando estamos hablando de aquí justicia, es acá nuestra reacción en un momento de enojo. O sea, hay un momento en que tú te airas y tú ofendes a la persona, dice una palabra incorrecta, ¿no? ¿Y qué tú te crees? Que Dios no te oyó, Dios también te oyó. Y no crees que Dios va a entender que era que tú estabas airado. No, todo lo que nosotros hacemos tiene su consecuencia. Dios lo que espera es que nuestras acciones sean correctas y nos ha capacitado con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos vivir una vida correcta delante de Él. Nosotros tenemos que usar ese recurso que está en nosotros, hermano, para poder tratar con todo tipo de situaciones y con todo tipo de personas. Oye, la gente difícil que tiene al lado tuyo, están al lado tuyo con un propósito. La situación difíciles que tú estás viviendo, las estás viviendo con un propósito. Dios ama la justicia, Dios no ha cambiado. La Biblia que se escribió hace más de 5,000 años, esa palabra es viva, todavía está vigente. Dios aborrece el pecado, hermano, y no debemos dejar de decir, porque también nosotros debemos decir el tema del momento, es la homosexualidad. Hay homosexuales, sí es verdad que hay homosexuales, pero Dios aborrece la homosexualidad, y el que peca tiene consecuencia de su pecado. El homosexual va a sufrir la consecuencia de su vida de aberración, de su vida de degeneración, porque hermano, Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es la misma. Las cosas que Dios le llamó pecado hace 5,000 años, hoy todavía son pecado aunque tú la practiques, y eso va a traer una consecuencia. ¿Qué usted dice, hermano? Dice el libro de Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es lo que queremos hoy en este día, hermano. Que tú aprendas a confiar, que esa confesión de fe que hiciste, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que te dice que no temas, no importa la circunstancia por la que tú estés pasando. Oye, confía. Porque dice en el último versículo que el justo mirará su rostro. Óyeme, en medio de la aflicción, mira el rostro de Dios. Busca su rostro. ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra de cómo debes obrar? Óyeme, con justicia, no importa la circunstancia. Que Dios te bendiga, hermano.